Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer este bonito granny a crochet. Es un granny tradicional, pero con un borde un poquito diferente y te lo quería compartir. Bueno, vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar van a ser el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido este hilo 100% algodón de esta marca. Estos tres colores es un hilo de unos 2 milímetros de grosor aproximadamente. Voy a utilizar un ganchito de 3 milímetros y medio, una agujita lanera, unas tijeras y una cinta métrica. Nos colocamos así el hilo en la palma de la mano y vamos a bordear nuestros dos dedos. Vamos a hacer un círculo mágico. Se nos forma ahí una X, cogemos nuestro ganchito, lo pasamos por debajo y tomamos la hebra de arriba. Nos traemos la hebra, sujetamos con un dedito para sujetarla y vamos a hacer 3 puntitos de cadena. Estos 3 puntos de cadena nos van a contar como nuestro primer punto alto. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos dentro de este círculo. Tomando hebra introducimos por el círculo, tomamos hebra y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por los otros 2. Vamos a hacer otro punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto de cadena de separación. Vamos a ajustar un poquito el círculo para que nos sea más fácil trabajar. Y vamos a tejer de nuevo 3 puntos altos dentro del círculo. Uno por aquí. 2 y un tercero. Vamos a hacer un punto de cadena de separación y volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a ajustar un poquito de nuevo el círculo. Vamos a hacer un puntito de cadena y ya nuestros 3 últimos puntos altos. 1, 2 y 3. Punto de cadena, ajustamos el círculo y vamos a cerrar vuelta. Vamos a buscar el tercer puntito de cadena que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Ahí vamos a introducir nuestro ganchito y vamos a cerrar con un punto raso. Ahí está. Vamos a hacer un puntito de seguridad. Vamos a tirar de la hebra. Cortamos. Y tiramos así del loop y ajustamos ahí. Ahora vamos a terminar de cerrar este circulito y vamos a rematar la hebrita por la parte trasera. Tiramos de la hebra tanto como queramos cerrar el circulito. Yo lo voy a dejar así y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera. Con la aguja lanera enhebrada lo que vamos a hacer de la misma dirección de donde sale el hilo es ir introduciendo este hilito por entre los puntos. Yo regreso a algún puntito para anudarlo, sigo avanzando, lo vuelvo a hacer, avanzo un poquito más, y aquí ya voy a cortar hebra. Ya tenemos aquí nuestra primera vueltita completa y ahora vamos a trabajar en los espacios que ves de cadena, que serían justo estos, donde se forman los agujeritos. Yo normalmente me dejo la hebrita por aquí abajo, introduzco en este
y voy a tomar el otro color. Me traigo la hebrita hacia mí y voy a hacer una cadenita. Yo me pongo la hebrita aquí debajo para engancharla con el ganchito y así poderla anudar a la vez. Y ahí tengo mi primer puntito de cadena. Ahora voy a trabajar otros 2 puntos de cadena. Y me coloco esta hebrita a este lado izquierdo para poder ir escondiendo el hilito. Voy a trabajar ahora 2 puntos altos dentro de ese mismo espacio. Uno por aquí. Y 2. Ahora me voy a saltar al siguiente espacio de cadenita que tenemos aquí. Ya esta hebrita la puedo dejar. Hago mi primer punto. Mi segundo. Y mi tercero. Ahora vamos a formar la esquinita, así que voy a hacer un punto de cadena y voy a tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. Ya tenemos formada aquí una esquinita y la mitad de otra. Nos vamos a saltar al siguiente espacio de cadenita de separación y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una esquinita. Entonces vamos a trabajar 3 puntos altos. Un punto de cadena. Y mira, ahora esta hebrita pues la vamos a esconder también. Vamos a tejer sobre ella. Y hacemos 3 puntos altos. Y lista, ya tenemos ahí nuestra segunda esquinita completa. Nos vamos al siguiente espacio entre 3 puntos altos y ahí volvemos a hacer esquinita. 3 puntos altos. Un punto de cadena y otros 3 puntos altos. Vamos ahora a terminar esta esquina. Hacemos 3 puntos altos en este espacio. Un punto de cadena y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita, que sería esta. Introducimos nuestro ganchito y sacamos con un punto raso. Ya tenemos aquí completa nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer un puntito de seguridad, cortamos hebra, tiramos del ganchito y ajustamos. Mira, ahora yo normalmente lo que hago es que me voy cortando las hebritas de atrás. Entonces esta hebrita blanca o crudita ya no la podemos cortar también. Y esta de aquí también. Así voy a ir haciendo en todas las vueltas y así no me molestan al trabajar. Vale, pues vamos ya a por la tercera vuelta. Nos vamos a dejar de nuevo aquí esta colita y vamos a empezar a trabajar en cualquiera de estas dos esquinas. Yo voy a empezar esta vez por esta. Introduzco mi ganchito por el hueco que tenemos de separación entre 3 puntos altos. Ahí en esa cadenita tomamos nuestra hebra y nos la traemos. Yo vuelvo a hacer otra vez el truquito este de poner la hebrita hacia aquí
y trabajo 3 puntos de cadena. Vamos a hacer la mitad de una esquinita, así que vamos a hacer ahí en ese mismo espacio 3 puntos altos. La primera cadenita ya nos contaba con el punto alto, así que hemos tejido 2 puntos altos más. Ahora nos vamos a saltar a este espacio del lado y vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer de nuevo esquina. Hacemos 3 puntos altos, un punto de cadena y en el mismo espacio otros 3 puntos altos. Nos saltamos a este espacio ahora y trabajamos un grupito de 3 puntos altos. Llegamos ahora a la esquinita y vamos a formar de nuevo esquina con 3 puntos altos, un punto de cadena de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a formar lado con un grupo de 3 puntos. Llegamos a la esquina de nuevo y formamos esquina. 3 puntos altos. Un punto de cadena y 3 puntos altos. Llegamos de nuevo a la esquina y vamos a terminarla. Desplazamos un poquito así los puntos hacia un lado para hacernos hueco y ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a terminar vuelta haciendo un punto de cadena, buscando la tercera cadenita, introducimos y cerramos con un punto raso. Hacemos un puntito de seguridad, tiramos de la hebra, cortamos, tiramos de aquí y ajustamos. Ya tenemos ahí nuestra tercera vuelta formada. Vamos ya por nuestra última vuelta. Nos vamos a dejar aquí la colita y vamos a introducir en esta esquinita. Introducimos nuestro ganchito y tomamos nuestra hebra. Esta vuelta la vamos a trabajar a punto medio alto.
Sacamos nuestra hebrita por aquí, nos colocamos la colita como siempre a este lado para poder anudar y vamos a hacer otro puntito más de cadena. Estas dos cadenitas nos van a contar como nuestro primer punto medio alto. Ahora vamos a hacer otro punto medio alto en ese mismo espacio. Tomando hebra introducimos por el hueco y sacamos. Tomando hebra sacamos por los 3 loops a la vez. Ahora vamos a trabajar a lo largo de todo este lado a punto medio alto también sobre cada uno de los puntos altos que tenemos aquí. Ten cuidado de no saltarte este primer punto alto también. Tomamos hebra, introducimos por ese punto, tomamos hebra, sacamos, tomamos hebra y sacamos por los 3. Nos vamos al siguiente punto alto y trabajamos otro punto medio alto. Así vamos a seguir trabajando hasta la siguiente esquinita. Ya me voy acercando por aquí al final de mi esquina, me queda este punto por aquí y ahora dentro de la esquina voy a trabajar 2 puntos medios altos, 1 y 2. Voy a hacer un puntito de cadena de separación y voy a trabajar otros 2 puntos en ese mismo espacio. Ahí están. Ahora sigo trabajando a punto medio alto sobre cada uno de los puntos altos que me encuentro. De esta manera. Vamos a seguir trabajando así hasta el final de la vuelta. Ya me voy acercando por aquí al final de la vuelta, me queda este punto y 2 puntos medios altos en esa esquina. Ahí está. Ahora vamos a hacer un puntito de cadena y vamos a cerrar esta vez de una manera diferente. Vamos a tirar así del loop y vamos a cortar hebra. Ahora vamos a tirar de este loop y vamos a sacar. Se nos queda así, mira, la cadenita tal que así, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra agujita lanera. Ahora lo que vamos a hacer es, mira, aquí teníamos los 2 puntitos de cadena de subida y justo al lado tenemos nuestro primer punto medio alto. Vamos a introducir nuestra agujita en la espiguita que corresponde a este punto medio alto. Introducimos desde delante hacia atrás. Ahora vamos a formar una espiguita justo encima de esa cadenita que teníamos de 2 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es introducir por esta cadenita de terminación que tenemos. Yo me cojo, mira, me cojo esta primera hebrita, ¿vale? De la cadenita, voy hacia atrás, así, ¿ves? Se nos queda ahí la espiguita y ahora por la parte de atrás tomo este otro hilito que tengo aquí, con el de al lado, con cuidado de no deformar así los puntos de aquí arriba, y ahora voy a esconder el hilo por entre los puntos. Voy a regresar a algún puntito, sigo avanzando. Voy a avanzar un poquito más y ya podría cortar. Y listo, ya tenemos por aquí nuestro cuadradito granny. Espero que te haya gustado y que te animes a tejerlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.